Hoy hablaremos sobre la adaptación y mitigación al cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones atmosféricos. Estos cambios pueden ser naturales o causados por las actividades humanas y pueden afectar nuestra salud, viviendas, seguridad y la capacidad de cultivar alimentos. Ante esta amenaza, Costa Rica es realmente vulnerable debido a su dependencia a sectores agropecuarios, zonas pesqueras, recursos hídricos y turismo. Es por ello que se hace necesario implementar políticas de adaptación y mitigación a estos cambios, sobre todo para aquellas personas vulnerables y con menos recursos para hacer frente a los riesgos climáticos. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Pascal Girot Pignot, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y docente e investigador de la Escuela de Geografía de la UCR. Pascal, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Casualmente hablar uno de los temas que usted lidera en nuestra institución. Muchas gracias, don Gustavo. Hablemos de cambio climático. Mucho se ha hablado, ya tenemos mucho tiempo de estar hablando de cambio climático, pero para mi sorpresa, Pascal, hay gente que todavía dice que no hay evidencia suficiente de un cambio climático. ¿Cómo le podemos definir a las personas que nos están siguiendo hoy qué es cambio climático? Bueno, don Gustavo, yo creo que el tema del cambio climático es un concepto un poco abstracto para mucha gente, porque estamos hablando en el fondo de cambios a largo plazo de las condiciones del clima. Es algo que a veces se confunde con el tiempo, con la temporada de lluvia muy fuerte que estamos viviendo en este momento, y además tendemos ahora a achacarle todos los males al cambio climático hoy en día. Pero hay cada vez más evidencia. Ya tenemos ahora, recién en los últimos meses, se publicó el sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, que es probablemente el mayor conjunto de científicos a nivel mundial que estudian el tema del cambio climático, que nos reitera la preocupación sobre el cambio paulatino en el clima. Eso significa de que básicamente se acumulan cada vez más gases de efecto invernadero. Esos gases tienden a capturar el calor en la atmósfera y así se genera lo que llamamos el calentamiento global. Y esto va a tener muchas consecuencias sobre el tiempo, sobre los patrones de lluvia, las temperaturas a nivel mundial y en nuestro país también. Muchas de estas personas son del sector político. Y uno diría, bueno, hay un desconocimiento, un poquito de formación en ese sentido, pero sí preocupa que dentro del sector académico haya gente que niegue cambio climático. Sí, desde luego que esto preocupa, ya que las evidencias son cada vez más fuertes y más contundentes. Creo que también tiene que ver con el hecho de que los impactos más fuertes del cambio climático van a ocurrir en las próximas décadas. Por ahora estamos viendo los signos precursores, sabemos que, digamos, en la historia geológica de la Tierra, cuando aumentan las concentraciones de CO2, digamos, de dióxido de carbono, pues esto genera un aumento en la temperatura en la atmósfera. Es decir, sabemos por experiencia que al aumentar la cantidad de carbono en el aire, pues va a aumentar la temperatura con obviamente un tiempo largo, probablemente a partir del 2050 en adelante es cuando realmente se van a sentir los impactos más fuertes del cambio climático. Claro. ¿Qué entendemos por adaptación al cambio climático? Bueno, la adaptación al cambio climático es una forma de coexistir con condiciones cambiantes del clima. Es decir, cómo podemos hacer para poder ajustar nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer ciudad, nuestra forma de hacer agricultura, nuestra forma de utilizar el entorno
que nos permita pues coexistir con un clima menos benigno. ¿Y mitigación? Es la otra palabra que se utiliza. Y la otra palabra clave es la mitigación, porque si no mitigamos, si no reducimos emisiones a través de un cambio en la matriz energética, cambios en sistemas de transporte menos contaminantes, pues vamos a seguir contribuyendo a este fenómeno del aumento o la acumulación de gases de efecto invernadero y contribuimos cada vez más al clima. Entonces la mitigación es importante porque nos permite de alguna forma a nivel planetario reducir emisiones y así aplanar la curva del aumento de los gases de efecto invernadero y reducir el cambio climático. Hay pérdida y daños producto de la inacción, de no hacer nada con respecto a esto de la mitigación. Pues desde luego, todos sabemos que sí, parte de los escenarios que nos han presentado los científicos a nivel internacional asociados al IPCC, nos dicen que efectivamente si no hacemos nada, nos vamos directo hacia un mundo 3 o 4 grados centígrados más caliente. Y eso realmente es alarmante porque sabemos con estos aumentos, que parece poquito ese cambio de temperatura, pero es un promedio y que esto puede implicar cambios muy drásticos en el clima a nivel mundial, inclusive comprometer en algunas partes del mundo la agricultura como la conocemos. Claro, y también especies silvestres de animales y plantas, y hay muchos datos, que eso es lo que a mí me llama la atención, ¿verdad? Con respecto a estas personas detractoras, digamos, del concepto de cambio climático, porque hay mucha evidencia biológica de cómo ya hoy está afectando, digamos, a especies silvestres. Muchas iniciativas a nivel político, Pascal, y usted ha asistido a muchas de estas en representación de nuestro país. ¿Están haciendo las cosas correctas desde el punto de vista de gobiernos? Bueno, sí, desde 1992 se firmó la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y esa convención ha sido pues el espacio en el cual los países del mundo se han tratado de poner de acuerdo en una estrategia en común para enfrentar la crisis climática. Y hubo un hito importante en el 2015, que fue el Acuerdo de París, que sí nos plantea una hoja de ruta consensuada entre 195 países del mundo de cómo justamente mantener el aumento de temperatura entre 1.5 y 2 grados centígrados para mantenernos dentro de un rango seguro, digamos, del clima. Si no actuamos, y ese costo de la inacción es que estas temperaturas van a salirse de control y vamos a tener impactos muchísimo más serios. Perfecto. Permítanme hacer una primera pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La Antártida está perdiendo 151.000 millones de toneladas de hielo al año, lo que equivale aproximadamente al peso de la roca que conforma el Monte Everest. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Conciencia estamos hablando con el doctor Pascal Girot-Pignot, quien es el director de la Escuela de Geografía y profesor e investigador de esta unidad académica. Hablemos de factores que inciden en la vulnerabilidad al cambio climático, ambientales, por ejemplo. Sí, bueno, sin duda el tema del cambio climático no solo ataña a la atmósfera, es decir, el problema no solo está en el cielo, sino en la tierra. Es decir, los sistemas que están expuestos al clima son muchísimos y desde luego la matriz en la cual vivimos como sociedad es una matriz que está rodeada de ecosistemas naturales, de sistemas que permiten de alguna forma transformar esta energía solar y la lluvia en materia orgánica y en toda una serie de procesos. El cambio climático impacta en forma diferenciada los ecosistemas. Hay ecosistemas más sensibles, hay especies más sensibles ante cambios de temperatura y hay algunas especies que pueden migrar
cuando se encuentran en una situación en que las temperaturas se vuelven intolerables, pueden migrar. Otras especies no pueden migrar y no pueden moverse y son condenadas a desaparecer. Entonces, con el cambio climático sabemos que va a haber transformaciones en los ecosistemas. Hay ecosistemas que van a moverse literalmente de lugar o que van a cambiar su estructura y su función con el cambio climático. Y eso es un proceso paulatino, obviamente, lleva muchos años. Y a lo largo de la evolución de la vida en la Tierra ha habido varios ejemplos de cómo los ecosistemas y las especies se han adaptado a cambios en el clima. Sin embargo, la velocidad con la cual este cambio va a ocurrir, pues va a rebasar probablemente la capacidad de algunas especies de poderse adaptar y por ende vamos a enfrentar una crisis de extinción que se suma a la crisis de extinción generada por causas múltiples. Hay que recordar que también la biodiversidad enfrenta una crisis de extinción causada por el cambio ambiental global, no solamente el cambio climático, sino muchos factores que inciden también en la biodiversidad a nivel mundial. Correcto. Factores sociales. En factores sociales es un caso muy importante, porque podemos decir que el clima efectivamente nos afecta, pero hay grupos sociales y ciertas actividades económicas que son mucho más expuestas y más vulnerables a los impactos del cambio climático. Es decir, lo que nos revela el cambio climático es esta vulnerabilidad diferenciada entre diferentes grupos sociales, grupos de género, entre mujeres y hombres. Hay vulnerabilidades diferenciadas, hay diferentes capacidades para enfrentar también los impactos del clima. Algunos sectores sociales que viven, por ejemplo, en condiciones precarias, a la orilla de un río, por ejemplo, obviamente vive en una condición mucho más vulnerable de cara a un deslizamiento o una inundación que unas personas que viven en edificios mejor construidos y ubicados en zonas más seguras. Entonces, de alguna forma, esos extremos climáticos nos revelan esas vulnerabilidades, nos obligan a actuar efectivamente sobre esas zonas donde están ubicadas gente en condiciones de riesgo social o en condiciones de exposición extrema a este tipo de eventos extremos, sean deslizamiento, inundaciones o inclusive el aumento del nivel del mar, que es otro fenómeno que nos va a generar el cambio climático, que paulatinamente el nivel del mar va a aumentar y muchas comunidades costeras y ciudades costeras como Punta Arenas se van a ver también afectadas. Afectadas, claro. Sí. Y económicos. Y los impactos económicos más preocupantes tienen que ver con esos cambios, no solamente con eventos extremos. Por ejemplo, darles un ejemplo, solo a la tormenta tropical Nate generó pérdidas equivalentes a 1% del Producto Interno Bruto de Costa Rica en el 2017. Es decir, con un solo evento extremo, pues los impactos económicos pueden ser muy importantes, por pérdida de infraestructura, por pérdidas en agricultura, por la incapacidad cuando se cae un puente que tienen los o las productoras de sacar sus productos al mercado, es decir, tienen impactos en cadena económicos muy serios. A más largo plazo, la pregunta es sobre si realmente no logramos mitigar y vamos a tener que enfrentar un clima con un aumento de temperatura extremo, ¿qué futuro va a tener, por ejemplo, la agricultura de subsistencia que depende de la lluvia para poder producir, ¿verdad? ¿Qué pasa si las primeras lluvias no llegan en mayo y en junio, sino hasta septiembre y se concentran todas las lluvias en 3 meses al año? ¿Cómo vamos a adaptarnos a esto? Y obviamente hay grupos sociales y grupos económicos que van a tener una menor capacidad de adaptación y van a ser los grandes perdedores del cambio climático. Gobernanza. El tema de gobernanza es crítico porque efectivamente es enfrentar el cambio climático, tenemos que cambiar y cambiar siempre es difícil. Hay ciertas prácticas, hay ciertas formas de hacer las cosas que son muy arraigadas. Es difícil explicarle a un productor de café cuya familia lleva 4 generaciones produciendo café que no siga haciendo las cosas igual como lo han venido haciendo a lo largo de varias generaciones. Es decir, esta adaptación al cambio climático implica cambios en prácticas
que son importantes. En general, el cambio climático nos va a obligar a cambiar nuestra forma de movilidad urbana, nuestra forma de consumo y nuestra forma de producción. Y esto obviamente son cambios que requieren un diálogo social, un diálogo político entre distintos actores, y esto se suma obviamente a muchos otros problemas que enfrenta la sociedad costarricense en este momento. Sí, sería bueno que nos refiramos a la gestión de riesgo y resiliencia, tanto en áreas urbanas como en territorios vulnerables. Pues sí, el tema de la gestión del riesgo para mí me parece que si somos capaces de gestionar el riesgo climático actual, si somos capaces de lidiar con el inicio de una temporada de lluvia como la que vivimos en este momento adecuadamente, vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar el riesgo climático futuro. Es decir, la gestión del riesgo es parte de un continuo de acciones que podemos hacer para reducir el riesgo y manejar mejor el riesgo climático. Uno de los temas importantes, y de hecho la Comisión Nacional de Emergencia ha estado asistiendo y financiando en buena parte de la red hidrometeorológica nacional que maneja el Instituto Meteorológico Nacional, tiene conciencia de que si no observamos de forma sistemática el clima, no vamos a tener la información para poder hacer gestión del riesgo. Entonces, el tema de la información climática, los datos de estaciones hidrometeorológicas son fundamentales, pero lamentablemente, don Gustavo, hemos estado cerrando estaciones hidrometeorológicas y reduciendo la red de observación del clima en nuestro país, cuando deberíamos al contrario ampliarla, ¿verdad? Entonces, más en un contexto de crisis fiscal y crisis económica, la tentación es reducir estos gastos que se juzgan superfluos, pero en medio de una crisis climática es importantísimo tener una sólida base de datos. Esto nos da... Permítame, tenemos que hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. La adaptación al cambio climático protege a las personas del aumento de las temperaturas, la subida de los mares, tormentas más fuertes, lluvias imprevisibles y océanos más ácidos. Estamos conversando con el doctor Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía. No nos alcanzó el segmento anterior para hablar de resiliencia en territorios urbanos y vulnerables. Sí. Bueno, sin duda, la resiliencia es un concepto complejo, es un concepto prestado de la física que básicamente nos dice cómo logramos recuperarnos después de un impacto, cómo hacemos para poder seguir funcionando y dar continuidad, digamos, al servicio que damos con una perturbación causada, en este caso, por el clima. Es un concepto importante porque nos permite, por ejemplo, visualizar cómo podemos mejorar la capacidad, por ejemplo, del pequeño agricultor de enfrentar una sequía prolongada en Guanacaste con acceso a riego. El tema, por ejemplo, de la tecnología de ahorro de agua y de riego por goteo y de manejo del recurso de agua se va a volver crítico con el cambio climático, sobre todo en zonas agrícolas. En zonas urbanas vamos a enfrentar más bien el problema contrario de cómo manejar excedentes de agua como en un contexto como el que acabamos de vivir en los últimos días de lluvias muy intensas con el ingreso, digamos, de la estación lluviosa, de cómo manejar excedentes de agua en áreas urbanas, cómo manejar mejor los alcantarillados pluviales y soltar esas aguas pluviales en forma paulatina a través de un manejo inteligente del drenaje urbano, porque es una de las mayores causas de inundaciones en áreas urbanas tiene que ver con cómo manejamos el drenaje y esos alcantarillados pluviales de mejor forma, a través de sistemas de embalses o almacenamientos que puedan regular eso y evitar así inundaciones y daños y pérdidas a las comunidades urbanas. Esa es resiliencia. Si podemos convivir con un clima más peligroso y sufrir menos pérdidas, estamos
demostrando que estamos adaptándonos y estamos aspirando a ser más resilientes. De acuerdo. La Escuela de Geografía pretende hacer un mapeo de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático. A ver si nos comenta en breve qué es lo que están proponiendo ustedes. Bueno, hemos venido trabajando desde el 2018 con un grupo de colegas. De hecho, hemos trabajado con el Centro de Investigaciones Geofísicas también, el Observatorio del Desarrollo y PRODUS, que trabajan en temas de planes reguladores municipales, en un esfuerzo de mapeo muy detallado con mapas de alta resolución de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza climática. Lo que queremos es ofrecer, por ejemplo, a municipalidades que quieren incorporar el tema de cambio climático en sus planes reguladores municipales, de poder tener una información científica robusta para poder planificar el uso del territorio, porque si no mejoramos nuestra planificación territorial, vamos a seguir dando permisos de construcción a personas que se van a ubicar en zonas peligrosas. Entonces es exponerse a posibles pérdidas y daños por el efecto del cambio climático. Son 7 municipalidades, si la memoria no me falla. Sí, hicimos un primer ensayo con 8 municipalidades. 8. Y luego lo ampliamos a 10 más con ese esfuerzo con el CIGEF y el Observatorio del Desarrollo de PRODUS. Y es un proceso todavía de investigación, es decir, estos mapas de vulnerabilidad, obviamente usamos datos censales ya con 10 años de antigüedad. Ojalá con los nuevos datos del censo de este año vamos a poder actualizar esos mapas de vulnerabilidad, porque sabemos que con la pandemia probablemente la vulnerabilidad ha aumentado. Sabemos que la crisis económica tiende a hacer que las personas en situación de pobreza viven en condiciones más precarias, son más vulnerables a los impactos del cambio climático, y queremos también mejorar esos modelos predictivos de cómo se va a comportar el clima en las próximas décadas. Es decir, lo que queremos es ofrecer un mapeo de alta precisión del riesgo climático y poder informar así a las municipalidades, a las comunidades, para hacer una adecuada gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. ¿Cuenta Costa Rica con una verdadera política de adaptación al cambio climático? Bueno, sí, desde el 2018 se lanzó la Política Nacional de Adaptación y recién hace pocas semanas se publicó también el Plan de Acción de Adaptación, que tardaron 3-4 años en elaborar un plan de acción justamente para implementar esa política de adaptación. Creo que ese plan nos da una serie de líneas y de pautas y de acciones muy concretas de adaptación. Creo que hoy en día toca ahora implementar, es decir, toca realmente aplicar esto y ojalá movilizar los recursos necesarios para poder como sociedad adaptarnos al cambio climático. Usted ha tenido una participación muy activa en todo esto. ¿Representa verdaderamente una política de Estado? Creo que sí, creo que ojalá podamos verlo no como una política de un gobierno de turno, sino un compromiso país, porque hay compromisos internacionales en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una política de Estado que además ha contado con aportes y insumos de diferentes sectores, del sector agropecuario, del sector de infraestructura y de transporte, del sector turismo, de diferentes partes de la sociedad se han comprometido a actuar sobre los efectos del cambio climático, y solo así vamos a poder enfrentar el flagelo del cambio climático a través de acciones concertadas y sobre todo una articulación también con los gobiernos locales, que me parece ahí el rol de las municipalidades es fundamental. Importante. Eso es fundamental. Sí. Le agradecemos muchísimo. Con muchísimo gusto. No descarto que lo invitemos a muy corto plazo para darle seguimiento a este importante tema mundial y nacional. Con mucho gusto, don Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Los científicos a nivel internacional asociados al IPCC nos dicen que efectivamente... El IPCC, por sus siglas en inglés,
es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este organismo fue creado para facilitar las evaluaciones integrales sobre conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, repercusiones y estrategias de respuesta. Un ejemplo de ello son los informes sobre la problemática que genera el calentamiento global. Además, nuestro invitado también usó este término. El tema de gobernanza es crítico porque efectivamente es enfrentar el cambio climático. Gobernanza es un sustantivo y se refiere a la forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. Para poder hacer frente a los problemas causados por el cambio climático, es necesaria la integración de todos los actores de la sociedad y mejorar las formas de movilidad urbana, consumo y producción. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.